Hola a todos, vamos a hablar de qué son los datos. Los datos son un elemento que se puede definir como cuantitativo o cualitativo que sirve para transformarlo en información. Y dentro de esto existen diferentes tipos de formatos en los cuales se trabajan los datos. Está el numérico, que como lo dice su nombre, tiene unos valores cuantitativos que se registran. Está también el de texto, que tiene unos valores alfanuméricos que pueden tener letras o unas características mucho más detalladas que te permiten compilar información. Está también otros tipos de datos que están a nivel lógico, que son más a nivel computacional y te dicen si efectivamente tienen un valor sí o no. Usualmente es para dar una programación específica. Y están los que son relacionados con el tiempo, que es la hora y el periodo en términos de fechas. Y estos datos lo que nos sirven es para manejar la periodicidad en términos de cuál sería el valor específico sobre esa toma de decisiones que están reflejadas. Pero aquí lo más importante es ver cómo esos datos se pueden convertir en información y cómo esa información realmente sirve para transformarla en conocimiento y a su vez para tomar mejores decisiones. Entonces el reto está en cómo podemos utilizar los datos y cómo podemos empezar a sacar ese valor agregado que tienen los mismos, transformándolos en conocimiento que sirva para que toda la sociedad pueda tomar mejores decisiones. Ahora vamos a hablar de qué son los datos abiertos, qué es realmente el uso que se le pueden dar a los datos y cómo podemos empezar a transformarlos. Primero, hablemos de qué son los datos abiertos. Los datos abiertos son aquellos que pueden ser reutilizables, que pueden ser fácilmente descargables a través de diferentes formatos, pero a su vez que no tienen ningún tipo de restricción, o sea que no tienen licencias y son de carácter libre. Dentro de esas características que tienen los datos abiertos existen dos. El primero es el relacionado con el formato. Los formatos deben ser en múltiples dimensiones. O sea, yo puedo tener un formato que me permita reutilizar los datos como un formato Excel. Sería el ideal para que todos pudiéramos empezar a reutilizar los datos que fueran datos estructurados y que fácilmente podrían transformarse en información. Pero también está la posibilidad de que tengamos datos que tengan licencia y esos datos pueden tener también unas diferentes características a nivel de formatos y no nos permiten descargarlos y es el acceso libre el que se están buscando a nivel de datos abiertos. Entonces, ¿cómo volver útil los datos abiertos? A través de esa transformación que le podemos dar a la sociedad, empezando a promover políticas de datos abiertos, que las instituciones de verdad publiquen su información utilizando formatos libres y que sean de fácil accesibilidad para los usuarios a través de plataformas web que son mucho más fáciles de acceder por cualquier usuario. Hablando de qué son los datos abiertos, dentro de la discusión global se ha venido dando un panorama de qué o cómo se pueden incluir de lo que son datos abiertos y definir si estarían dentro del rango de esa cultura de datos abiertos que se están liberando. Entonces hemos encontrado que en esa discusión los diferentes actores han trabajado en una escala de 5 estrellas, la cual consiste en definir desde lo más básico hasta lo más estructurado en términos de información que se puede liberar. La primera estrella, que es la que nos permitiría decir que realmente se está en un proceso de datos abiertos pero no suficiente, contiene información como por ejemplo en PDFs, pero no tiene una estructuración dada para liberarse debido a que cuenta con licencias o está restringido el acceso. La segunda estrella ya es un poco más trabajada y tiene documentos un poco más estructurados a nivel de texto, por ejemplo en .doc, y sigue teniendo también una restricción en términos de licenciamiento y no cualquier usuario puede acceder a los mismos. La tercera estrella, ya aquí vemos un cambio, vemos que hay una apertura mayor a los datos o a la información y ya el usuario puede contar con esa información, descargarla sin licenciamiento. Sin embargo, los formatos que se están utilizando no son lo suficientemente abiertos, entonces son formatos de texto, son formatos en XML, en algunos casos y no cuentan con la suficiente oportunidad para poder liberar los datos. Ya la cuarta empezamos a ver un cambio
son formatos mucho más abiertos que le permiten al usuario ya descargar unos datos, reutilizar los datos a través de formatos XML también, pero incluso también están formatos un poco más estructurados, vemos también formatos a nivel estadístico que te permiten liberar y reestructurar esos datos. Entonces, en esta última estrella, la 5, vemos que ya es el máximo nivel. Difícilmente encontramos plataformas tecnológicas que lo tengan, pero son formatos o es una plataforma que permite descargar en diferentes tipos de formatos, reutilizar los datos, y lo más importante es que está libre de licenciamiento, con fácil acceso, tiene menos clic para descargar la información, tiene metadatos y tiene una información mucho más clara para el usuario en términos de cómo descargar la información y qué va a encontrar dentro de la plataforma.